Quiero este día ser fiel a lo que creo el Espíritu Santo me daba para compartir con cada uno de nosotros. Y voy a utilizar este día un texto muy conocido para iniciar. Se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29 y versículo 10 y 11. Jeremías, capítulo 29, versículos 10 y 11. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Bien, dice así, versículo 10 y 11, capítulo 29 del libro del profeta Jeremías. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Un texto muy conocido, un texto muy hablado, muy meditado, y que creo cada uno de nosotros conoce muy bien. Creo que muchos de nosotros lo vivimos, creo que muchos de nosotros lo hemos aprovechado. Confío en que es así. Pero en la vida diaria o en el transcurrir de la vida, cada uno de nosotros, o para algunos de nosotros, no quiero decir difícil, pero sí quizá puede ser un poco más duro para algunos vivir a plenitud lo que Dios quiere o lo que Dios ha plasmado en su palabra, lo que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, por esa gracia que se derramó para cada uno de nosotros. Para algunos quizá puede ser no tan fácil como otros. No que para algunos sea bastante sencillo, no, pero puede que haya algunos de nosotros que probablemente sea un poco más duro, un poco más difícil, un poco más cuesta arriba que otros. Y probablemente tiene que ver simple y sencillamente con la convicción con la que afrontamos cada una de las promesas, o la convicción con la que recibimos cada una de las promesas que están plasmadas en la Escritura. Y hoy día quiero hablarte de algo que tiene que ver mucho con la vida, pero que también está relacionado con la muerte. Y hoy quiero hablarte de el funeral que no te debes perder. Y para ello quiero comenzar diciéndote: a través de la historia en la Biblia, muchos hombres de la Biblia, muchos hombres que están plasmados ahí, héroes, hombres que probablemente tuvieron cortos momentos, cortos espacios, donde Dios obró a través de ellos, donde Dios los utilizó para mostrar a Dios su gloria, para realizar sus maravillas y llevar a cabo un sinnúmero de cosas en bien de ellos y de su pueblo. Estos hombres, muchos de ellos no eran perfectos, o la mayoría, o por así decirlo todos, probablemente todos, no eran perfectos. Muchos de ellos tenían quizá cosas internas con las que probablemente lidiaban o tenían que trabajar día con día. Cosas con las cuales probablemente ellos pudiesen haber sentido de que quizás no eran aptos, no eran propicios para llevar a cabo algo de parte de Dios. Y hoy día lastimosamente hay personas que
simple y sencillamente por creer o por pensar de una manera similar, pensar de que quizás no son dignos, pensar de que quizás no son ellos los apropiados, pensar de que quizás no es el momento, pensar de que quizás no están preparados, pensar de que quizás todavía no han alcanzado lo que ellos han anhelado. Llega a sus mentes un pensamiento que no les permite poder desarrollarse a plenitud como Dios así lo desea. Sin pensar ellos en que muchas de las bendiciones que están para él y su familia alrededor probablemente no llegan simple y sencillamente por esa batalla que está en la mente. Esa batalla de pensamientos, esa batalla de que no, y quizás Dios no lo va a hacer conmigo, quizás yo no lo voy a ver, ya pasó tanto tiempo y todavía no he visto nada, ya ha transcurrido el tiempo, ha transcurrido los años, la palabra que tengo, las promesas que tengo y todavía sigo esperando, sigo confiando. Pero ahí voy, paso a paso. Muchos probablemente pregonan y dicen, bueno, sí, Dios ha hecho esto, Dios hizo esto conmigo, Dios me llevó aquí, Dios hizo allá. Y algunos de nosotros probablemente pensamos, ¿por qué todavía conmigo no? ¿Por qué todavía no ha llegado mi momento? ¿Por qué todavía sigo como estoy? ¿Por qué todavía sigo así? ¿Por qué todavía no veo algo diferente? ¿Por qué todavía no pasan las cosas como yo creía que ya debían haber transcurrido? Simple y sencillamente a veces en esos momentos, en esos pequeños espacios donde meditamos y quizás nos llegamos a probablemente desanimar un poquito, el enemigo aprovecha para traer pensamientos, para traer ideas que probablemente van, con lo más seguro es que van a batallar, van a ir en contra de aquella palabra, de aquella fe que en un momento fue depositada en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y va a batallar y va a luchar por quedarse ahí, por hacer nido, por entrar en nosotros y no permitir que la plenitud de Dios o todo lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros termine por desarrollarse. Probablemente jovencitos, jóvenes, adultos, personas ya mayores, quizá luchando con pensamientos que quizá deberíamos ya haber erradicado, pensamientos que probablemente ya no deberían de estar ahí, pensamientos o ideas que simple y sencillamente son eso, ideas que en un momento le permitimos al enemigo sembrar en cada uno de nosotros. Llegó en un momento quizás de desánimo, un momento quizás de frustración, un momento quizás de dolor, de angustia, qué sé yo, y le permitimos anidarse ahí. Esa idea quedó, se plasmó, ese pensamiento probablemente fructificó, ese pensamiento quizá llegó hasta producir fruto, cuando no debió de ser así. Por ejemplo, por darte un ejemplo, en el libro de los Jueces aparece la historia que todos conocemos acerca de cuando Dios llama a Gedeón para que liberte a su pueblo frente a los madianitas. Y Gedeón era alguien que dentro de él, lo puede leer en la escritura, aparece en el capítulo 6 del libro de los Jueces, versos del 1 en adelante, 7 en adelante. Por ahí del 10, 11, 12 comienza el diálogo entre Dios y él. Y Dios le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza, tú vas a libertar al pueblo de los madianitas. Y la respuesta de Gedeón fue, en un momento, quizás en un momento como el que nosotros podemos llegar a vivir, llegamos a pasar. ¿Dónde están todas aquellas maravillas que mis hermanos han contado, que mis hermanos cuentan? ¿Dónde está aquella gloria que dice mi hermano que vive, que dice el pastor que ha visto, que dice el hermano que ha llevado esto, que dice el hermano? Gedeón utiliza otras palabras, ¿verdad? Pero piensa un momento en la historia. Gedeón le dice a Dios, ¿dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres? Todo lo que tú hiciste, ¿cómo lo sacaste de allá como mano poderosa? Y ahora para venir a pasar esto.
Muchas veces, simple y sencillamente, quizás nos hemos sentado un momentito a meditar, pensando, creyendo, o pensando mucho, dándole demasiado énfasis a un pensamiento que probablemente se nos ha hecho difícil quitar o desarraigar de donde está. Y una de las peores luchas, o una de las mayores luchas que podemos tener es esa, quitar esos pensamientos. La Escritura nos muestra, como acabamos de leer, de que Dios tiene pensamientos de bien, no de mal. Y ojo, porque se lo dice a un pueblo que está siendo llevado cautivo. Se lo está diciendo a un pueblo que está próximo a vivir un cautiverio, a vivir no 1 año, no 2 años, no 5 años, a vivir 70 años en un lugar que no les correspondía, un lugar al que ellos no pertenecían, un lugar en el que ellos no tenían que estar ahí. Pero la mente de estos hombres, de estas mujeres, imagínate, no sé si puedes llegar a ese momento y tratar de ser uno de ellos, ser parte de ese grupo. ¿Cómo un Dios tan grande, cómo un Dios tan maravilloso permite esto? ¿Cómo Dios, siendo Dios, permite que nosotros vayamos a pasar esta situación? ¿Cómo Dios, haciendo todo lo que ha hecho, todo lo que probablemente vieron mis padres, mis abuelos, mis sobrinos, si yo en momentos he visto la gloria de Dios, cómo es que a veces permite que pase cierta situación? ¿Por qué permite que suceda aquello? Y a veces le damos demasiado énfasis a un pequeño pensamiento, a una pequeña idea, que lejos de ir unánime con los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, por el contrario, van en reversa o van en sentido opuesto. Y simple y sencillamente quizá le permitimos al enemigo ganar un terreno, un espacio que no debería poseer nunca. El problema es que muchos o algunos de nosotros hemos quizás cargado con ideas y pensamientos durante mucho tiempo. Quizás alguien te falló en un momento determinado, quizás alguien no llenó tus expectativas, quizás te trazaste metas, te trazaste ideas, pensaste realizar sueños a estas alturas y quizás no los has logrado. Y en esos momentos vienen pensamientos a nuestra mente que, lejos de ayudarnos, lejos de reenfocarnos a la dirección que Dios nos ha plasmado, terminan por momentos como desanimándonos, frustrándonos. Y en ocasiones, como decía nuestro pastor al principio, hay gente que retrocede, hay gente que se queda atrás, hay gente que desiste, hay gente que ya no persevera, hay gente que ya no continuó. Hace poquito estudiábamos acerca de la mujer de flujo de sangre. Esa mujer de flujo, piensa en ella, métete un momentito en la mente de ella. Nuestro pastor hablaba maravillosamente el entorno de las personas, cómo había influenciado sobre ella. Todas las oportunidades que ella había obtenido y había salido frustrada, aparecía otra oportunidad y decía probablemente hoy sí, esta sí es la mía, y por el contrario, no obtenía nada. Imagínate los pensamientos de esta mujer, luchando 12 años con esos pensamientos. ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que voy a poder ser sana? ¿Será que voy a poder ver la gloria de Dios? Si nos vamos un poquito con Gedeón y la comparamos a ella, ¿será que yo voy a ver la gloria que Dios, que nos han contado, que mis padres han dicho, que dice el hermano, que dice el profeta, que dice el apóstol? Pero ¿y yo? Mi vida, mi familia, mi empleo, el esfuerzo, todos los años, la lucha, todo lo que hemos enfrentado, lo que hemos pasado.
Pensamientos que muchas veces se tornan difíciles de sacar de nosotros. Difíciles. Para algunos probablemente más. Y un momentito en la historia de Dios con Gedeón, donde Gedeón reacciona y dice, bueno, ok, si tú haces esto y permites esto, y si yo he hallado gracia en ti, permite que yo haga esto y haga aquello, entonces vamos a ir adelante. Y viene Dios y como que reactiva, como que acciona de nuevo nuestra mente, nuestro espíritu, como que vuelve a tomar vida. Y en un momento determinado apareciera otra vez aquella promesa, aquel sueño que hace años probablemente tuviste, aquella meta que te propusiste. Y entonces dices, hoy sí lo voy a lograr, hoy sí, este es mi año, este es mi momento. Y comienzas a batallar y te lanzas en fe y caminas, y probablemente lo primero que encuentras es otro obstáculo, otro momento difícil, otra circunstancia inesperada, otra situación que no habías previsto, pero que llegó y que tienes que enfrentarla, tienes que vivir con ella. Y como muchos sabemos, aparte de que esos momentos llegan para prepararnos, para terminar de formarnos, para terminar de pulirnos, de tal manera de que podamos nosotros recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero a veces esos pensamientos pareciera que se vuelven pesados. Pareciera de que nos acostamos, vamos, oramos, nos sentimos con ganas, con fe, amanecemos, comenzamos de nuevo el día y vuelve ese pensamiento. Vuelve aquel mal recuerdo, aquella situación que no quisiste vivir, aquel suceso, aquel que te defraudó, aquel que en un momento pensabas que iba a hacer más por ti y no lo hizo. Vuelve aquella palabra, aquella frase en donde decías, sí, hoy sí. Y comienza de nuevo y se reactiva ese pensamiento. Y lastimosamente, algunos de nosotros probablemente uno o más de un pensamiento, más de una idea de esa, quizá todavía es parte de nosotros. Quizá todavía está con nosotros. Y el problema no es que esté, sino el problema es qué tanto influye a la hora de activar nuestra fe. Qué tanto influye a la hora de compararlo entre ese pensamiento, esa idea y los pensamientos que Dios ha declarado que tiene para cada uno de nosotros. Si los pones en una balanza, tú me puedes decir, pues, por supuesto, la palabra de Dios, lo que Dios dice, pero cuando no hay resultado, no me dejas mentir, vuelve esa idea, vuelve ese pensamiento, y a veces frustra, a veces desanima, y probablemente pase el día, una semana, meses, años, y quizás dices, todavía no. Todavía no. En el capítulo 7 del libro de Lucas aparece una historia donde Jesús, después de sanar con una palabra que le da a los siervos del centurión, va a Naín, dice la ciudad de Naín, y se encuentra precisamente entrando que llevaban a enterrar a un joven. ¿Están familiarizados con la historia? Dice que este joven era hijo de esta señora que por cierto era viuda, quiere decir que era el único hijo y se le estaba muriendo. ¿Cuántos sueños iban ahí? ¿Cuántas metas iban trazadas? ¿Cuántas promesas quizás iba esta mujer a enterrar, a dejar bajo tierra? ¿Qué es lo que iba
esta mujer pensando qué es lo que esta mujer llevaba en su mente, qué es lo que esta viuda podía haber llevado en su pensamiento en ese momento, confiando quizás en que su sostén iba a estar bajo tierra. Y a veces quizá podemos encontrarnos en una situación similar. Quizás hay metas, hay sueños que no se han cumplido, que probablemente las vemos un tanto lejos. Y ocupo esta expresión porque ¿qué tiene que ver la distancia con la meta? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué lo vemos un tanto lejos? Se ve un poco difícil que esto pueda llegar a pasar un día, 2 días, 3 días. ¿Por qué? ¿Quién dice? Jesús iba entrando, se encuentra con el entierro y le dice, toca el féretro y le habla al joven, ¿verdad? Levántate. Ok, el joven cobró vida. ¿Qué más cobró vida? Lo de la viuda. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que yo quiero dejarte? Bien sencillo. El funeral que cada uno de nosotros no debemos perdernos y que es muy importante, es precisamente el cual hoy tienes y tengo oportunidad de hacerlo. ¿Cómo así, hermano? Hay ideas, hay pensamientos que han estado en nosotros, que han estado en nuestra mente, que han estado en nuestro corazón y que probablemente no hemos visto cumplidos y que lejos de verlos cumplidos batallamos entre esos pensamientos. Y sabemos que la palabra de Dios está, sabemos que tenemos promesas de parte de Dios, sabemos de que Dios lo hace, sabemos de que Dios lo va a hacer, pero muchas veces el pensamiento está. Entonces, ese funeral que no debemos perdernos es simple y sencillamente extraer esos pensamientos, aquello que está batallando con tu espíritu, con tu mente, con tu corazón, y llevarlo bajo tierra. De tal manera que esas ideas, que esos pensamientos, que esas metas, esos sueños se puedan llegar a cumplir, dejando de lado esos pensamientos que no vienen de parte de Dios. Todo aquel espacio, todo aquel terreno que en un momento determinado le permitimos al enemigo obtener o ganar, eso, meditar allí donde tú estás, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. A veces yo he pensado en esto, a veces yo he meditado, a veces yo tengo, hablando tú mismo, ¿verdad? Hablando yo mismo, a veces yo he pensado de que han transcurrido los años y hasta ahorita todavía, pues sigo igual, un poco más gordito por los años y la vida, pero de ahí para allá, algunos quizá con canas, algunos quizás dejando camisas porque ya los botones Pero la idea y el pensamiento, algo que ha llegado a ti, que ha estado por mucho tiempo dentro de ti, dentro de mí, simple y sencillamente lo que hace es batallar e ir en contra de lo que Dios ya plasmó en la Escritura. Los pensamientos o la palabra que nos dice el libro del profeta Jeremías, que esos pensamientos de Dios son de bien, se lo dice, le repito, se lo dice a un pueblo que está por ser cautivo. Y muchos de nosotros en un momento determinado quizá le hemos permitido al enemigo que cautive ciertos espacios, ciertas áreas en nuestra vida que simple y sencillamente le pertenecen a Dios y que Él no debe de tener el control sobre ello. A veces nosotros batallamos quizás de mañana, quizás al mediodía, quizás de noche con estas ideas y con estos pensamientos que ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar?
¿Y si pasa de nuevo lo mismo? ¿Y si no sucede esto? ¿Y si no pasa aquello? ¿Y si no pasa como yo he pensado? Y a veces se vuelve una tortura, tanto así que puede provocar un sinnúmero de cosas que lejos de ayudarnos a estar bien, nos hacen sentir mal. Pensamientos, ideas. Si hay un funeral, un entierro que no debemos de perdernos, es ese, arrancarnos esas ideas, hacer una pelota, un cúmulo, como tú le quieras llamar, un sinnúmero de cosas. Si fue una idea, si fue un pensamiento, probablemente llegó como una pequeña idea del enemigo, como un pequeño dardo del enemigo, y la consecución de ideas y de pensamientos le fuimos dando espacio y espacio y espacio, que hoy se hace o se vuelve un poco más difícil que antes erradicarlo. Pues hoy tú puedes hacerlo. Jesús está ahí, no allá entrando a la ciudad de Naín, no, pero Él es el dador de la vida. ¿Por qué no enterrar todo eso y que Él vuelva a dar vida a esos sueños y a esas metas que no han terminado? Probablemente la idea ha sido esa, a saber si lo voy a lograr, a saber si va a pasar. ¿Qué va a suceder con mis hijos? Y cuando ya no esté, ¿y si me enfermo? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? Las cosas están caras y se están poniendo más caras todavía. Y de una u otra forma las ideas vienen siempre de parte de Dios para que nosotros podamos salir adelante en cada situación. Pero hay pensamientos y hay ideas que hoy día podemos erradicar, podemos traer de una sola vez, y si lo quieres, míralo de esta forma, hazle vela hoy en la noche, vela esos pensamientos y saca cada uno de ellos y vela con ellos como tú quieras, pero el día de mañana o hoy mismo en la noche, en la madrugada, entiérralos por completo, que no tienen que estar ahí, entiérralos. Jóvenes que probablemente hoy día puedan decir, no, hoy oportunidades no hay. ¿Hoy para qué seguir estudiando? ¿Para qué la universidad? Probablemente algunos, hay con esto de la guerra. ¿Y si nos mandan a llamar y tenemos que ir? Y nuestro pastor decía, hay gente que simple y sencillamente va a perecer, va a dejar de vivir. Y gente que probablemente no tiene culpa, o lo más seguro es que no tiene culpa. Y escuchaba por ahí ayer a un pastor, a un predicador, y él decía, la iglesia ha perdido la esencia que Cristo nos dejó en relación al amor de Dios para con las personas. La iglesia lo ha perdido. Si llegamos a un lugar, llegamos a una iglesia, nos congregamos, recibimos palabra, se activa la fe, decimos, sí, gloria a Dios, qué bueno, maravilloso, sí, vamos y conquistamos, sí, vamos y vencemos. Pero como también nos hablaba de esa mujer de flujo, del buen samaritano, ¿qué de aquel Jesús que llegó donde la prostituta? A botar todos esos pensamientos, a tirarlos al suelo, no servían para nada, pero habían estado en ella durante mucho tiempo. Probablemente, quizás nosotros hoy podamos estar tranquilos o relativamente tranquilos, pero hay gente que quizás no. Hay gente que quizá se dispone en este momento a entrar, como iba el pueblo de Israel, a un estado, a un momento de cautiverio. Quizás no físico, pero sí mental. Y nosotros debemos de tener la capacidad o estar solvente en una manera espiritualmente hablando para la hora de nosotros poder abordarlos, para poder hablarles. Hay gente que hoy hay mucha gente que dice, bueno, si yo ya sé que hay salvación, yo ya sé que Cristo salva, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, yo sé tal cosa, yo sé esto, yo sé lo otro. Pero simple y sencillamente la iglesia, o
pienso que como iglesia hemos perdido la esencia de lo que esto se trata. Y a veces simple y sencillamente por pensamientos que se han posicionado en cada uno de nosotros. A veces decidimos o pensamos que no debemos ayudar a ciertas personas por X o Y razón. Y alguien decía por ahí, ¿y si fuese Jesús el que está en tu lugar, lo ayudaría, sí o no? El problema es que hemos almacenado muchas ideas y pensamientos que a la postre no son nada buenas. Por eso Pablo recomienda en el libro de Romanos que renovemos nuestra mente. Y hoy es un buen día. Hay un funeral, hay un entierro que no te puedes perder. Quizás sea pequeña la idea, o una mala idea, o un mal pensamiento. No es que no lo vayas a lograr, no es que no vayas a poder, pero esa idea ahí está, y tienes que batallar con ello. Que a saber cómo me va a ir ahora. Híjole, tuve una semana bastante mala. No, hombre, el mes ha estado pero crítico. Se anidó, tuvo ese espacio, llegó. Y lastimosamente, quizás provocó otras cosas más. Pues hoy es el día. Como te digo, si gustas ahí en tu casa solo con Dios, vélalo si quieres por decir algo de cómo se lleva a cabo el funeral, la vela y todo lo demás, pero termina por enterrar todo eso y que esas ideas y esos pensamientos jamás vuelvan a aparecerse. Ah, pero usted habló de la viuda de Naín y que él resucita al joven. Sí, qué bueno, dale vida nuevamente a tus sueños. Jesús tiene la capacidad de devolverle la vida. Por muy sencillo que parezca, por muy pequeñita que sea la meta, en manos de Dios, por supuesto que se realiza, se lleva a cabo. Pero a veces, donde más nos cuesta soltar, es la mente, es esa idea, es ese pensamiento. Si alguien te falló atrás, no significa de que adelante te puedan volver a fallar. Y si sucede, pues no te preocupes. Dios nunca te va a fallar. El hombre sí, el hombre es imperfecto, pero Dios jamás te va a fallar. Y Él es el único en el cual podemos confiar, abandonarnos estos tiempos en los que estamos viviendo a su presencia y saber de que Él tiene todo bajo control y que suceda lo que suceda. Los pensamientos de Él son para bien, son de paz, no de mal. Pero esto también, ¿por qué no llevarlo y trasladarlo a la gente que necesita? Cuando nosotros tengamos ya la suficiente capacidad mental para poder trasladar esa idea y ese mensaje. Porque nos vamos a encontrar con respuestas bastante, en algún momento hasta absurdas e ilógicas, por ideas que tiene la gente. El funeral que no nos podemos perder, arrancar todo eso que no sirve y que nunca más se acerque y comenzar, si lo quieres ver así, un nuevo momento de fe, un nuevo espacio, un nuevo tiempo de fe, confiando en que las promesas de Dios ya son una realidad. Amén. Cierra tus ojos. Padre y bendito Dios, gracias. Muchísimas gracias, Señor. En nombre de Jesús te doy. Gracias por permitirme este espacio, este momento. Gracias por tu palabra, por hablar a mi vida, por hablar a cada uno de mis hermanos. Papito, como siempre, mi Dios, confiando y declarando de que tu palabra no regresa a ti vacía. Señor, gracias por todos aquellos que han escuchado el sonido de mi voz y que han estado batallando, mi Dios, con alguna idea, algún pensamiento, por muy pequeño que sea. Papito, en nombre de Jesús, yo lo pongo en tus manos. Tú conoces cada corazón, cada mente. Tú nos escudriñas perfectamente. Y sabes, Señor, esa pequeña idea errónea, ese pequeño pensamiento equivocado,
y que hoy día podemos sacar, erradicar, eliminar por completo. Papito, gracias por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia. En nombre de Jesús, Señor, gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, y también, Señor, oro por la vida de cada uno de mis hermanos que han escuchado tu palabra. Señor, bendícelos grandemente y ayúdales. Ayúdales, Señor, en todo lo que ellos necesitan. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, hemos orado. Amén.